Gloria a Dios. Le he puesto así como leí ese texto, hermanos. Ese es el texto clave de la enseñanza, que dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Así le he puesto como título, hermanos: muéstranos el Padre. Muéstranos el Padre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, ojalá que nos concentremos, hermanos, en llevarnos este consejo de la palabra de Dios, y que Dios nos ayude, me ayude a mí. Gloria a Dios. La vida en Cristo, la vida en Dios, hermanos, es una relación. Si no existe una relación verdadera entre nosotros y Dios, no hay nada. Lo demás, hermanos, si no es una relación verdadera, lo demás no nos ayuda a llegar hasta allá. La vida es una relación con Dios. Y una relación, hermanos, se compone por lo mínimo de dos personas o de dos seres. Amén. Que tienen una relación, una comunicación, una comunión entre ellos dos. Y las relaciones más bonitas son voluntarias. Las relaciones más bonitas son voluntarias. Y nuestro Dios lo sabe. Y nuestro Dios así lo estableció para con nosotros. Él nos propone. Amén. Él nos propone. En la cultura de nosotros, aunque ha cambiado un poco, hermanos, todavía se acostumbra más que es el varón el que le propone a la mujer. Casi no se ve, aunque sí se ha visto, hermanos, que de pronto una mujer se le hinca al marido, al novio, y luego le saca el anillo para pedirle la mano al novio. Lo he visto por ahí en la tele. Pero, hermanos, eso es rarísimo. La costumbre sigue siendo en que es el varón el que le pide a la mujer que sea su novia, en países como el de nosotros. En otros no le pedirá que sea su novia, pero es el que se acerca a entablar una relación, una plática. Pero en nuestro México es todavía más bonito, porque se acostumbra, hermanos, que el varón llega y le pide a la mujer si quiere ser su novia. Pero no para ahí. Es el varón el que un día decide proponerle el matrimonio. Y es de la mujer el aceptar ser la novia y el aceptar ser la esposa. Bueno, digo que se me hace bonito porque es mi país, ¿verdad? Pero también se me hace bonito porque nuestro Dios es así. Es Él el que nos ama. Es Él el que nos invita. Es Él el que nos propone. Es Él el que quiere que estemos con Él. Mas, sin embargo, es una relación de dos. Él no nos va a forzar. Nos invita, nos muestra su amor, como dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice San Pablo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, Dios muestra su amor para con nosotros, Dios nos invita, Dios nos bendice, Dios nos toca para que sintamos su amor, pero no nos forza. Hay que poner de nuestra parte y hay que aceptar voluntariamente, hermanos, y hay que llegar también nosotros a enamorarnos de Él, a conocerle al grado que también nosotros nos enamoremos de Él, que no sea solamente Dios enamorado de nosotros, sino que esta relación, hermano, para que usted la disfrute, tiene que usted llegar al punto también de enamorarse de Él.
Gloria a Dios. Yo pienso, hermanos, imagínese usted que usted tiene, como ahora que se acostumbra, que por internet se conoce la gente, pero no se conoce bien. La mayoría de esos que dicen que se conocieron por internet no se conocen bien, sino que un día deciden conocerse en persona. Porque eso de estarnos viendo y mandando información, y aunque sean fotos y videos, hermano, el gusto, el deseo, hermanos, y la satisfacción es conocerse en persona. Ahora, imagínense ustedes que estas dos personas, una vive donde usted quiera, pero si fuera posible para los dos, que uno vive en Dallas y otro en Chicago, paz de Cristo, ¿cómo se demostraría más el deseo de tener esa relación y el amor? ¿Que el que está en Dallas viaje a Chicago o que el que está en Chicago viaje a Dallas? ¿Cómo se demostraría más ese deseo? ¿Cómo sería más entendible de las dos partes el deseo? Mi opinión, mi manera de verlo, hermanos, es que los dos caminen a la mitad. Porque si yo me quedo aquí y digo, no, pues tú ven acá, entonces la otra persona va a demostrarlo. Pero yo no estoy demostrando nada, yo estoy aquí, tú ven. Y lo mismo el que está allá, no, pues tú ven acá a conocerme. Pero en ese caso, hermanos, uno está demostrando y está haciendo el esfuerzo, pero el otro no lo está haciendo. O sea, que yo me quede aquí esperando que me lo demuestre, yo no estoy demostrando nada. Yo veo, hermanos, que tanto para el uno para el otro, tanto para el uno como para el otro, el demostrarnos sería más expresivo. Yo voy a la mitad y tú vienes la otra mitad. Amén. Pues sabe que nuestro Dios, Él ya caminó su mitad para demostrarnos su amor. Él ya caminó su mitad. Y no solamente su mitad, camina más de la mitad para acercarse a nosotros, para tener esa relación con nosotros. Todas las relaciones, hermanos, pueden ser difíciles por varias razones. Amén. O pueden ser fáciles para algunos, pero en la mayoría de las personas, todo tiene, hermanos, su esfuerzo, su dedicación. En el caso de nuestro Dios, hermanos, lo que más nos estorba a nosotros acercarnos a Él, ¿qué es? Lo que más nos estorba a nosotros acercarnos a Él, ¿qué es? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué no le confiamos? Los apóstoles, hermanos, anduvieron 3 años y medio con el Señor Jesucristo, viéndolo, comiendo con Él, mirando sus milagros, sus maravillas. Y todavía en ellos había dudas. Habiendo convivido y visto todo lo que Él hizo, todavía ellos tenían ciertas dudas y su entendimiento de quién era Dios, hermanos, todavía estaba limitado.
Les explicó el plan de Dios manifestado en carne. Les habló muchas veces de que Él tenía que ser muerto, pero que iba a resucitar. Les habló mucho, hermanos, acerca de su vida, de su propósito. Pero cuando ya se acercaba el tiempo, vemos esto que estamos viendo aquí en San Juan 14. ¿Hasta dónde le conocían? ¿Hasta dónde creían en Él los apóstoles? Comienzo a leer desde el verso 1. ¿Qué mira nuestro Señor Jesucristo en ellos? Les comienza diciendo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Ahora yo le pregunto a usted, si usted hubiera sido uno de los discípulos, uno de los apóstoles, y está oyendo estas palabras, y le dice el Señor Jesucristo a usted: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, ¿qué hubiera pensado usted? ¿Hasta dónde hubiera entendido a dónde iba y cuál era el camino? ¿Se ha puesto a pensar? Los apóstoles eran personas como nosotros, y Dios trabajó en ellos de esa forma, como a seres humanos. Y todo lo que está, hermanos, creer en Dios cada día debería de ser más fácil. Pero parece que no es así. Pero debería cada día, hermanos, ser más fácil. ¿Por qué pienso yo así, hermanos? Imagínese usted a los primeros siervos de Dios que no tenían ni un solo libro. Que no conocían mucho de Dios. Que no había habido mucha manifestación de Dios. Hermano, nosotros hoy tenemos testimonio tras testimonio de lo que Dios ha hecho. Nosotros hoy leemos y vemos, y hay testimonio en la naturaleza. Hay testimonio, hermano, de lo que han encontrado acerca de lo que está escrito en la Biblia. Todo lo que está en la Biblia, hermano, se ha encontrado. Hay, hermanos, desde donde dice la Biblia del camino en el desierto, de donde cruzaron, han encontrado, hermanos, rastros de todo aquello. Aún el arca, se han encontrado restos del arca. Aún, hermanos, conservan restos de algunas de las barcas donde Pedro y Juan pescaban. O sea que si usted va a Jerusalén o al área, pues de ahí, hay muchas cosas que están escritas aquí en la Biblia, que ahora nosotros las tenemos y podemos ir a comprobarlas. Y cada día, hermanos, hay más testimonios. Nosotros hoy no estamos como la gente al principio que no tenía Biblia, que no tenían dónde leer, porque no había Biblia. Imagínese esa gente que solamente oyó y oyó poco.
cuando Dios les habló, cuando Dios los llamó, y aún así ellos creyeron. Vieron 2 o 3 milagros, hermanos, y creyeron. Nosotros hoy tenemos testimonios de todas esas cosas, más lo que a nosotros nos ha acontecido en estos días. Y todo eso, hermanos, debería de hacernos más fácil a nosotros el creer en Dios. Mas, sin embargo, cada día se ve como que la relación de nosotros con Dios como que está haciéndose más delgada. En vez de que fuera más fácil y fuera más fuerte la relación del ser humano con Dios, como que cada día se está haciendo más delgada. ¿Pero por qué? Yo leo esta escritura, hermanos, cuando el Señor está hablando con sus discípulos y miro un cuadro y luego miro la actualidad y empiezo a medir las cosas. Veo a los discípulos que tenían 3 años y medio con Él, y cuando les dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y luego dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y luego les dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Pero cuando les dijo eso, inmediatamente, hermanos, se levanta uno y dice: no sabemos a dónde vas. Inmediatamente que les dijo eso, se levanta uno y le dice: no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y yo me pregunto, si anduvieron 3 años y medio con Él día y noche, y cuando Él les dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, y se levanta uno de ellos y le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces, hermano, cuando nosotros no hemos entendido bien, nos cuesta más trabajo creer. Cuando nosotros no hemos conocido bien las cosas, nos cuesta más trabajo creer. Por eso yo sigo diciendo, necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos orar y clamar a Dios. Necesitamos conocer más de la palabra de Dios y conocer más a Dios. Ellos, habiendo andado 3 años y medio con Él, dicen: no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues vamos a saber el camino? Y luego le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, ahí está el punto, si me conocieses, también a mi Padre conocería, y si desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si me conocieses, dice el Señor Jesús, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Otra vez se quedan ellos intrigados. No le conocemos ni le hemos visto. Están ellos perdidos. Tanto que se levanta otro, Felipe, y ahora le dice: Señor, pues muéstranos al Padre y nos basta. O sea, estamos bien enredados. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Si me conocieres a mí, conocerías al Padre. Y el que me ha visto, a mí ha visto al Padre, desde ahora le habéis visto y le conocéis. Felipe ya estaba todo enredado. Dice: Señor, mejor muéstranos al Padre y nos basta. Paz de Cristo. ¿Hasta dónde entendemos nosotros, hermanos?
hasta donde hemos visto a Dios de verdad y le hemos conocido que es Dios. Cuando el Señor Jesús los ve en esa condición todavía, que ya habían dado 3 años y medio y todavía ellos no entendían muchas cosas, y le dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú, Felipe, me dices muéstranos el Padre y nos basta? Y ahí es donde viene esta explicación. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame el Padre? Ahí viene la pregunta para nosotros que le hizo a él. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y de cierto te digo, os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aquí no se trata solamente de que me estás viendo a mí como ser humano. La gente que venga aquí a la congregación, hermanos, necesita conocer a Dios para que crea en Él, para que crea en sus promesas. Pero si la gente que viene aquí lo ve a usted y me ve a mí solamente y dice: yo llegué allí y me invitaron y ahí yo vi al hermano Auner, vi al hermano Antonio, mira al hermano Gonzalo, ahí está el hermano Luis, pero a Dios yo no lo vi. Así más o menos estaba Felipe. Él había visto al Señor Jesús, pero no había visto a Dios, no había visto al Padre todavía. Y el Señor Jesucristo le aclara: tú lo has visto. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Ahora, si no lo quieres entender así, si no lo ves así, piensa en las obras que has visto. Piensa en las obras que has visto. Él decía: las obras y las palabras que yo hablo, las obras que yo hago, no las hago por mi propia cuenta ni de mí mismo, sino que el Padre que está en mí, Él es el que hace las obras. Hermanos, cuando nosotros entendemos quién es Dios y que las obras que nosotros hacemos es Dios el que las hace, a Dios no le vamos a ver con estos ojos. Cuando nosotros no conocemos a Dios, hermanos, seguimos queriendo ver a Dios con estos ojos. A Dios no le vamos a ver con estos ojos. Con estos ojos vamos a ver sus obras y su poder. Esas obras que yo no puedo hacer, esas obras que nadie podemos hacer, que Él es el que las hace. Y a veces nosotros estamos con la idea, queremos ver a Dios, pero queremos ver una silueta, una figura, y queremos verlo con estos ojos. A Dios no se le conoce así. Nosotros vamos a ver la gloria de Dios, el poder de Dios, las maravillas de Dios. Eso es lo que vamos a ver. Cuando tú ves eso, tú estás conociendo a Dios, porque Dios es espíritu. Es el poder de Dios que se mueve en su pueblo, en su iglesia. Nosotros no podemos hacer nada sin Él. Es lo que Él quiere que entendamos nosotros. Es lo que Él explicó a Felipe en esta ocasión. Creedme, dice, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras.
de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, Dios se sigue moviendo hoy como en aquellos tiempos a través de su pueblo. Si nosotros ponemos nuestra parte. Pero Dios se sigue moviendo hoy porque es el mismo Dios si nosotros ponemos nuestra parte. Ahora, ¿qué siente Dios cuando Él nos explica todo, nos dice todo y nosotros seguimos sin creerle a Dios? ¿Qué dijo Tomás, que fue uno de los que se levanta aquí? Cuando vino después de muerto nuestro Señor Jesucristo, estando los apóstoles solos, no estaba Tomás, y viene el Señor Jesús y se les aparece. Luego llega Tomás y ya había pasado todo, le platican los otros hermanos, los discípulos, que había venido el Señor, y dice Tomás: si yo no lo veo con mis ojos, si yo no toco, y si yo no meto mi mano, mi dedo en las heridas de los clavos, no creeré. A la siguiente vez viene el Señor Jesús otra vez, cuando sí estaba Tomás, y lo primero que hace es que va directo a Tomás. Tomás, ven para acá, trae tu mano, métela aquí en mi costado, aquí, mete tu dedo aquí, en el hoyo de los clavos, y ya no seas más incrédulo, Tomás, sino cree. Ese espacio, hermanos, es el que nos cuesta trabajo a nosotros. Creerle a Dios. Creerle que Él va a hacer las señales, las maravillas. Y cuando nosotros logramos creerle a ese Dios invisible, hermanos, Dios se goza y Dios obra. Y cada día, hermanos, que nosotros vayamos conociendo más a ese Dios, hermanos, vamos a poder creerle más. Yo por eso, hermanos, mi esperanza para mí y para cada uno de ustedes es que cada día más conozcamos a nuestro Dios. Mi oración, hermanos, es que Dios use y bendiga a cada uno de aquel que predica su palabra. Lo use para manifestarse, para que le conozcamos, para que le creamos. Porque mientras que no le creamos a Dios, hermanos, no vamos a seguirle, no vamos a confiarle. Vamos a seguir diciendo, como dijo Felipe: no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Oh, dijo Tomás, ¿verdad? No sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Pero cuando tú ya has entendido a dónde va y sabes el camino, vas creyendo más, vas confiando más. Necesitamos nosotros, hermanos, buscar más la presencia de Dios. Orar por las cosas que a lo mejor Dios no nos las ha dado y no las hemos visto, pero creer y orarle a Dios. Y un día, hermanos, que Dios vea nuestra fe y Dios haga la obra. Y en ese caminar, hermanos, vamos a ir conociendo más a Dios. Por eso, hermanos, una persona, cuando ha orado por una persona
y ve que Dios lo sana, su fe crece. Su fe crece para volver a orar por otra persona. Y el que ha visto una sanidad, cuando está enfermo, hermanos, vuelve a sentir la confianza de que si Dios sanó al otro, si él vio que sanó al otro, está conociendo a Dios, no de palabra, lo está conociendo de hechos. Vio que Dios sanó a aquel enfermo, ahora él dice, yo estoy enfermo, yo ya he conocido a ese Dios. Y viene y ahora pide que se ore por él, y él ora también. Y de esa manera, hermano, nosotros vamos conociendo más a ese Dios. Si nosotros, Él puede dar, hermanos, caminar, pero Él está pidiendo un espacio en que nosotros creamos y confiemos en Él. Donde Él dice, clama a mí, yo no estoy lejos de ti, dice Dios, yo no estoy lejos de ti. ¿Qué dice Apocalipsis 21? Yo estoy a la puerta y estoy llamando. Nosotros somos los que batallamos para abrir la puerta. Él está, hermanos, todos los días, hermanos, en cada reunión, queriendo que nosotros le conozcamos. Todos los días, no importa cuántos seamos, pocos o muchos, Él está queriendo que nosotros le conozcamos. Que nosotros clamemos a Él, que nosotros le pidamos. Él nos está invitando cada día a que nosotros le conozcamos, miremos sus obras. Él ha caminado hasta ese espacio, ahora nos toca a nosotros hacer ese. Y nuestro Dios se goza cuando ve fe en nosotros. Mire, viene aquel hombre, en la Biblia viene aquel hombre que tiene a su niña enferma. Viene el otro que tiene a su criado enfermo. Y él, hermanos, ¿qué expresa nuestro Señor Jesucristo cuando vienen a él? Cuando le dijo a aquel hombre, yo no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. El Señor Jesucristo dijo, ni aún en Jerusalén había visto tanta fe. Ve y así como has dicho, así se ha hecho. Pero dice, se gozó el Señor Jesús porque ni aún en Jerusalén había visto tanta fe. Si hay algo que a Dios le agrada y se goza, hermano, es que alguien le crea a Dios. El gozo más grande para nuestro Dios es que alguien de nosotros le crea. Porque de que Él quiere hacer maravillas entre nosotros, Él las quiere hacer. Él se goza. Él lo sabe todo. Él lo entiende todo. Yo me imagino, hermano, a la mujer del flujo de sangre, 12 años enferma de flujo de sangre. ¿Ustedes se imaginan a esa mujer que estaba fuerte? Yo no me la imagino fuerte, 12 años enferma, hermanos, de flujo de sangre. Yo pienso que esa pobre mujer estaba toda débil. ¿Cuánto trabajo le costó a esa mujer caminar entre la multitud para llegar al Señor Jesús? ¿Cuánto trabajo creen que le costó? Ahora, ¿ustedes creen que el Señor Jesús no sabía que ella venía caminando para llegar a Él? ¿Ustedes creen que el que lo sabe todo no supo desde donde ella pensó en su corazón, hermanos, en su mente y en su corazón, si tan solo tocar el borde de su manto? ¿Ustedes creen que Dios no se daba cuenta ya de la fe que traía esa mujer? ¿Ustedes creen que el Señor Jesús no pudo haberse arrimado un poco más para hacerle más fácil llegar? ¿Verdad que sí pudo haberlo hecho? ¿Y verdad que sí sabía Él? Pero hay ese espacio, hermanos, donde Él no lo deja a nosotros.
Y Él está viendo tu fe con el esfuerzo. Pero si no te ve esfuerzo, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está el decir yo creo en Dios? ¿O dónde está el decir yo amo a Dios? Si te detiene cualquier cosa. Pero el gozo de Dios, de ver la fe en uno, de ver a aquel que le clama, hermanos, de ver a aquel que le cree a Dios. ¿Tiene respuesta a Dios, hermano, para aquel que le cree? Hermano, piense usted en Naamán. ¿Era del pueblo de Dios Naamán? No. ¿Era un hombre entregado a Dios, santificado? No. ¿Y por qué Dios lo sanó? ¿Por qué Dios, hermano, sana a un hombre que no es de su pueblo, con las promesas que no eran para los extranjeros? ¿Por qué Dios escucha a este hombre? ¿Por qué Dios lo sana? Eran enemigos. Ese pueblo era enemigo de los, habían llevado a esta jovencita cautiva. Él, hermanos, vino por una jovencita que a ellos se habían llevado cautiva. No eran amigos del pueblo de Dios. Pero cuando esta jovencita le dice a su señora, a la ama, dice a su ama, viendo al hombre que estaba leproso, le dice, si mi señor fuera con el siervo de Dios que está en Jerusalén, él lo sanaría de su lepra. Fíjese la fe. Nosotros somos hijos de Dios, somos bautizados en su nombre. Era para que nosotros tuviéramos más fe que ese. Él no era ni del pueblo de Dios ni nada. La que le dijo de eso fue una jovencita que habían llevado de esclava, de cautiva. Pero esa jovencita le dice a la mujer, ni siquiera le dijo a él, si mi señor fuera con el siervo de Dios y él orara por él, Dios lo sanaría de su lepra. Esta mujer, hermanos, le creyó a la jovencita. Fíjese cómo camina la fe. Esa mujer le creyó a la jovencita. Y luego la esposa es la que le dice a Naamán, dice que si vas a que ore el siervo de Dios por ti, Dios te sana de tu lepra. Ahora ya Naamán tiene fe en ese Dios que no es su Dios. Ni es el pueblo de él ni nada. Ahora Naamán, hermanos, se atreve por la fe a ir con el rey. Como decía el hermano Telles hace rato. Y nosotros no nos animamos a que nos vean que somos cristianos ni para orar por la comida. Pero ahora él, siendo el general, creyendo en otros dioses, en sus ídolos, él ahora tiene fe suficiente para ir y decirle, así y así dice una de las jovencitas que trajimos de allá que está en mi casa, que si yo voy y el siervo de Dios ora por mí, Dios me sana de mi lepra. Ahora ya no solamente la esposa y él creían, ahora el rey de Samaria también creía. Pase Cristo. Y le dice, pues si quieres ir, ve. Y yo te doy presentes para que le lleves. Bueno, hermanos, él tenía su trabajo, pero le dieron vacaciones. Le regalaron tiempo, le mandaron siervos con él, le prestaron todo y le dieron regalos para que llevara. La fe ya había crecido. Hermanos, llega aquel hombre y se equivoca, porque en vez de ir a presentarse con el siervo de Dios, como le dijo la muchacha, se va a presentar con el rey. Él no entendió.
Y llega con el rey y como eran enemigos, el rey dice, mira cómo viene esto, porque él se presentó y dijo, vengo de parte del rey para que oren por mí, porque una jovencita dijo que su Dios me puede sanar. Y ya el rey se asustó y dijo, mira a ver cómo ahora la agarran en contra de nosotros. Pues acaso nosotros somos dioses para que sanemos y demos vida y demos, no. En eso uno de los siervos del rey le dice que lo mande con el siervo de Dios. Lo mandó con el siervo de Dios. Llega con el siervo de Dios, hermanos, y Dios ya lo estaba esperando. Fíjese lo que hace Dios. Cuando usted pone su parte, ya Dios lo está esperando ahí. Ya Dios lo está esperando ahí. Porque usted ya hizo su parte. Usted ya caminó su espacio con fe. Y se regresa a ese hombre que no conocía a Dios, sanito. Imagínese, usted imagínese el gozo que llevaba cuando la lepra no tenía remedio. Y no solamente no tenía remedio, porque es diferente, hermano, que a usted lo sanen con medicina, a mirar el poder de Dios. Paz de Cristo. Ese hombre regresó, hermanos, sanito, conociendo a Dios. Y es que el río Jordán, hermanos, estaba ya en el camino de regreso. Y cuando llega él al Jordán y se mete al agua y es sanado, no se regresó para su casa. Fíjense cómo este hombre, de lo gozoso que iba, se regresa. Por dos cosas. Porque iba agradecido. Y quiere que el siervo de Dios agarre los presentes, los regalos. Pero también traía una petición. La petición es, me quiero llevar unas cargas de tierra, de esta tierra santa. Porque tu siervo de hoy en adelante va a ser un altar para allá en Samaria adorar al Dios de Israel. Es que, hermanos, si nosotros, Dios pone su parte para acercarse a nosotros, y ahí está. Y a nosotros nos deja un pedacito así. Y cambia nuestra vida. Y cambia nuestra vida. Cuando usted le cree y da ese paso, la Biblia está escrita de esos, llena de sus testimonios. Del eunuco. Dice que vio agua, fue bautizado, y dice que cuando fue bautizado, ¿qué pasó? Felipe desapareció. Pero ¿qué pasó con el eunuco? Era otra persona. Dice que él siguió de ahí su camino gozoso. Gozoso. Pero si no damos esos tres pasos, hermanos, y no sentimos el toque de Dios en nuestra vida, nos regresamos igual. Y nos regresamos igual. La mujer de los 12 años enferma, su fe, y es que en la fe obra Dios. Esa es otra cosa, hermanos. En la fe, cuando usted obra, cuando usted le abre su corazón a Dios, en la fe obra Dios guiándolo. Créamelo. No solamente usted le cree a Dios, sino en medio de creerle a Dios hay como una revelación. Y Dios lo guía a cómo haga las cosas. Ya cuando usted abre su corazón es como dice,
Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él. Y él, con esto ya es gozarte con él. Pero cuando ya tú le abres a Dios, es como una revelación que Dios te da. Y tú vas con esa fe, como si Dios te hubiera hablado. Pues sí es Dios hablándote. Y ya no es de otro modo, es como Dios te lo puso en tu mente y en tu corazón, porque es Dios el que está obrando. Y a esta mujer se le vino este pensar y este sentir. Si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Ella ya no iba pensando esto ni pensando aquello. No, 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 no. Ella ya iba pensando que con solo tocar el borde del manto iba a ser sana. ¿Y qué pasó? Que con su esfuerzo llega y toca el borde del manto. Inmediatamente sintió en su cuerpo. Porque eso es otra cosa que los que han recibido sanidad saben. El toque de Dios se siente. Y ella inmediatamente sintió que había sido sana. Y le dice el Señor Jesús, ¿quién me ha tocado? Pues volteaban los que estaban alrededor, sus discípulos, y decían, Señor, pues la multitud te aprieta y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Dice, no, es que de mí salió virtud. Alguien me tocó con fe. O sea que no todos los toques son iguales. Hay toques que vienen con fe. Y eso cuando tú tocas y llegas a donde está la presencia de Dios con fe, viene la virtud de Dios sobre ti. Y él dijo, yo sentí que de mí salió virtud. ¿Quién me tocó? Él ya sabía quién lo había tocado. Tu fe, ¿qué le dijo? Señor, yo fui la que te tocó. ¿Qué le dijo? Tu fe te ha sanado. Es nuestra fe de creerle a Dios. Por eso la salvación, hermanos, es por fe. Y a veces nosotros estamos ahí con la fe que queremos que Él venga hasta aquí y lo haga Él todo, sin nosotros dar un paso así de fe. Pero es que no va a ser así porque Él no lo estableció así. El gozo de Él es que tú le creas y des ese paso por fe. Créele, va a suceder. Pero en cuanto dejes de creerle, no va a suceder. Quisiera cantar ese canto que dice, Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, pero no me lo sé. Hermano, Dios, dice Hebreos, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, de siempre. ¿Quieres recibir de Dios? Hermanos, el camino es el mismo. Si oyeres hoy su voz, la Biblia sigue diciendo lo mismo. Él sigue hablando. Si oyeres hoy su voz, está en ti. No endurezcas tu corazón. Vamos a ponernos de pie.